Dejamos delante de ti este tiempo y que tú encierres ahora todo en tu palabra, que tú encierres todo en tus caminos, Señor, ahora. Señor, gracias por lo que hemos escuchado aquí, Señor, gracias por los testimonios, por el testimonio de Wilson, Señor, gracias por lo que has hecho en cada una de nuestras vidas, Señor. Somos una familia, cada uno tenemos una historia, Señor, y tú tienes una historia con nosotros, Señor, y yo te doy gracias por poder compartir esto con las personas que tú has puesto ahora, que estemos aquí, nos has puesto en este mundo con algunas personas, gracias por ellas. Y, Señor, que tú nos edifiques, Señor, que tú nos hagas compartir este tiempo, compartir como un banquete, que nos ayudes a ser felices, a ser entendidos, a ser justos, a ser honrados, a ser luz. Señor, que nos hables, que te reveles a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos, Señor. Pienso también en aquellos que tal vez te conocen, pero tal vez no te conocen tanto, o tal vez no te conocen, Señor. Que en esta mañana tu palabra, Señor, sea revelada, Señor, que tú te muestres y que nos hables a cada uno, Señor. Amén. Vamos a leer una historia que está en Marcos capítulo 2. Y os doy un poquito de tiempo que la busquéis. Marcos capítulo 2. Y dice así. Marcos capítulo 2, versículo 1, dice que días más tarde Jesús volvió a entrar en Cafarnaúm y se oyó que estaba en casa. Y entonces se juntaron muchos de tal forma que no había sitio ni siquiera a la puerta de la casa. Estaba aquello como en Navidad, en Gran Vía o en Preciados, todo lleno de gente. Y Jesús les hablaba la palabra. Entonces vienen a él 4 que cargaban a un paralítico. Pero como no podían acercarse porque había mucha gente, destejaron el tejado donde Jesús estaba y a través del agujero bajaron la camilla donde estaba el paralítico. Versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero en aquel mismo lugar había sentados algunos escribas y estaban pensando en sus cabezas o en sus corazones: ¿por qué habla este así? ¡Blasfemias! ¿Quién puede liberar los pecados sino solamente uno, Dios? Y al instante Jesús percibió en su espíritu lo que estaban pensando y entonces les dijo: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, carga tu camilla y anda? Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para liberar pecados. Y entonces le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó, cargó de inmediato la camilla y salió delante de todos. De manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto algo semejante. Mira, quiero que pensemos en 4 personas, en 4 tipos de personas que hay en esta historia. Y luego van a ser 5, pero 4 tipos de personas que están en esta historia. Que son, lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero algunos que están apasionados, otros que están paralizados, otros escépticos, y algunos que están agujereados, y ya diremos por qué. Y esto nos habla de que cada uno estamos en un momento vital, en un momento en nuestra fe. A veces estamos también un poquito animados, a veces no estamos tan animados, y vamos a ver cada una de estas historias.
a uno de estos personajes. El primero de ellos, o la primera historia, o el primer personaje, comienza con alguien apasionado. Entonces, hemos escuchado la historia, ¿no? Llegan 4 personas cargando a un paralítico. Y claro, lo que yo me preguntaba es cómo aquellos amigos llegaron a aquel lugar. Entonces, Jesús empezó a hacer milagros y tal vez uno de ellos, o tal vez más de uno, pero tal vez uno de ellos llegó un día a casa y dijo: escuchadme, he conocido a alguien. Y los otros, ¿qué dices? Estamos cenando, está el fútbol. No, escuchadme, esto es importante. He conocido a alguien, estaba hoy en el mercado y ha llegado un hombre y se ha puesto a sanar a gente. ¿Qué dices? No me hables, no me cuentes, vamos a seguir a lo nuestro. Pero dijo: no, escuchadme. Tal vez fue uno, tal vez fueron más, pero por lo menos uno de ellos tuvo que empezar la semilla y tuvo que empezar a convencer a los demás. Fue capaz de transmitir su pasión. Y entonces llegó allí y ya dice: venga, vamos a escucharle. Venga, se pusieron a escucharle. Esto no está en la Biblia, ¿eh? Lo sabéis que no escuchéis tanto, pero se pusieron en la cena y entonces dijo uno: mira, yo no creo en nada, o sea que no vamos a ir. Bueno, vale. Le consiguió convencer que sí, vamos a ir, no perdemos nada, venga. Vale, fenomenal. Llega otro y dice: va a estar lleno de gente. ¿Tú sabes la gente que hay allí? No vamos a poder ni siquiera conocerle, ni siquiera vamos a poder hablar con él, porque yo he escuchado a otro que el otro día estuve esperando 3 días y no pudo. Bueno, al final fue capaz, o todos decidieron coger la camilla y llevarse al paralítico. Mira, yo me imaginaba esta historia. Yo soy un poco cotilla. Amén. Te asomas a la ventana y ves allí a los 4. Y van 4. La Biblia solo dice que van 4. Entonces, iban los 4 caminando con la camilla. Y desde fuera tú hubieras visto a 4 personas caminando. Simplemente 4 personas caminando. Tal vez no sabías a dónde iban. Ahora, en términos espirituales, ¿qué estaría viendo Dios? ¿Y qué estaba pasando allí? Había 4 personas caminando. En términos naturales, había 4 personas caminando. En términos espirituales, había 4 personas caminando a encontrarse con Jesús. 4 personas que habían decidido. No sabemos cómo, no sabemos si les costó mucho decidirse, les costó menos decidirse, pero 4 personas que decidieron ir a buscar a Jesús. Emocionante, ¿no? Saliendo allí. Problema. Llegan, y sabéis que en todos los grupos hay un amigo que siempre tiene la razón, y estaba todo lleno de gente, y no podían pasar. ¿Y qué hacemos? Gracias, brother. Entonces, llegan allí, está todo lleno de gente, y a uno se le ocurre traer una escalera. Bueno, llegan allí, está todo lleno de gente, y dice uno, el que tenía la razón, porque además tenía razón: te lo dije, está lleno de gente. Pero entonces llega nuestro amigo, el apasionado, y dije: te lo dije, está lleno de gente. Y es sorprendente que la misma situación puede llevarnos a decir las mismas palabras con el sentido totalmente diferente. Los hombres somos esos seres que tenemos la virtud de pensar que nuestros problemas siempre son los más grandes, pero a veces si pudiéramos entender lo que está pasando, tal vez veríamos nuestra vida de forma diferente. Porque el hecho de que esté lleno de gente es un problema, pero el hecho de que esté todo lleno de gente es una ocasión
escuchadme, es una ocasión para expresar nuestra fe. Porque si no hubiera habido gente, no hubieran podido expresar la fe de la misma forma. Y por eso Jesús dijo, buscad y encontraréis. Y siempre pienso, ¿no? Si tú tienes que buscar no es que está aquí. Buscar siempre implica algo que no puedes ver a primera vista. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Estos 4 amigos, no sé a quién se le ocurrió la idea, encuentran una escalera. En aquella época, pues las casas tenían probablemente escaleras que daban al tejado, a la azotea. En Hechos capítulo 10 dice que Pedro estaba orando en la azotea, entonces subieron, no tiene ningún misterio. Y lo que sí que tiene misterio es que empezaron a hacer un agujero en el techo. Vaya testimonio. Pero bajaron hicieron un agujero en el techo y entonces bajaron al paralítico. Maravilloso este personaje, ¿verdad? Todos queremos ser el apasionado. Pero entonces llega nuestro segundo amigo, bueno, que estaba en la cena también, porque supongo que le preguntarían. No sabemos lo que dijo, si le costó mucho ir con Jesús o no. Pero llegamos con el personaje que ninguno queremos ser, que es el paralizado. Porque es a veces muy difícil pedir ayuda y a veces es muy difícil dejar que te ayuden. Pero la vida tiene momentos y entonces todos en algún momento, tal vez hoy, tal vez la semana que viene, tal vez fue hace tiempo, pero todos tenemos algún momento en el que estamos paralizados. Voy a contaros una pequeña confesión. Una pequeña confesión, no una confesión. Y lo voy a contar, yo sé que algunos a lo mejor lo pueden malinterpretar, no pasa nada. Algunos lo pueden entender bien. Pero lo voy a contar por algo, y es que todos tenemos pruebas. Y tal vez dentro de un mes tú vas a estar igual. O tal vez dentro de 2 semanas, o tal vez dentro de 2 años. Y hace unos meses escuché a alguien que me contaba algo malo y semanas después me pasó algo muy parecido. Y era como, gracias por compartir algo. Mira, esta semana yo tengo un proceso complicado y esta semana pasó algo. Y todos a veces estamos aquí y a veces estamos aquí. Pues esta semana estuve aquí, un día. Y llegué a casa, era de noche, y entonces saqué, esto no es muy espiritual, pero saqué un pan con Filadelfia. Y empecé a untar el pan con Filadelfia. Y dije, hoy es un día para hacer algo malo, ¿sabes? Y entonces todos tenemos algunas vías de escape. Yo seguí ahí con mi pan con Filadelfia. Pero luego pensé, digo, tienes que orar, Jorge. Amén. Pero yo soy muy honesto conmigo mismo y dije, pero no me apetece. No me apetece. Y entonces yo seguía con mi pan con Filadelfia. Tuve una idea, y es que lo único que hice fue, y lo cuento porque es verdad, y porque seguramente va a pasar algo parecido, lo único que hice fue arrodillarme y decir una oración muy básica, que es, Señor, acepta esta posición. Porque no tenía ganas de orar, pero sí tuve la facilidad de arrodillarme, porque eso es un poquito más fácil, ¿no? Y se me vino una canción. Bueno, yo seguí luego con mi pan con Filadelfia. Me acabé la tarrina, bueno, yo no sé eso. Pero se me vino esta canción que dice, muy bonita, dice que en la noche más oscura, cuando ya no pude más, teniendo el alma herida, a Dios decidí clamar. Si eres Dios, ayúdame. Si tú existes, cámbiame. Ya no quiero ser el mismo. Por favor, ven, sálvame.
termina la canción y dice así: esa noche yo te digo que él a mí me escuchó. Y donde tú puedes estar buscando muchas cosas, porque quiero compartiros esto y porque me he atrevido a compartirlo, aunque es un poco íntimo, pero todos estamos en algún momento, todos estamos en luchas, todos estamos a veces en cosas, ¿no? Y a veces somos tentados pensando que hay otra cosa que nos pueda dar una solución. Y yo te quiero decir hoy que no hay otra cosa que te pueda dar la solución que te puede dar Dios. Dice Juan 7:37 que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía refiriéndose al Espíritu Santo que les había de ser dado a los que creyeran en él. Entonces, no es lo más bonito estar en una situación de parálisis, no es lo más bonito ser el paralizado, pero cuando estamos paralizados, Dios tiene una misericordia muy, muy especial con nosotros, muy, muy especial con nosotros. Dice que, Salmo 51:17, que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Entonces, a veces estamos animados, fenomenal, pero a veces estamos bajos, pues también otra vez podemos orar a Dios de formas básicas y el Señor nos puede ayudar. Tercer personaje, que lo conocéis, los escribas. Ellos vieron los milagros, pero ellos en su corazón no creyeron. Entonces Jesús dice: tus pecados te son perdonados, y ellos lo que dicen es blasfemias. Y tienen una parte de razón, una parte. ¿Por qué? Porque dijeron: ¿quién puede perdonar los pecados? Solamente uno, Dios. Entonces, una parte del razonamiento era correcta. La segunda parte es que ellos no supieron ver quién estaba delante de ellos. Vale. Casi todos tenemos una parte de razón, incluso los que no creen. Si tú estás aquí hoy y no crees, tienes una parte de razón. Pero a todos nos falta otra parte de razón, un puntito de revelación. En el año 1934 hubo un ingeniero aeronáutico que hizo un modelo matemático para explicar que lo conocéis todos, que el abejorro no podía volar. Porque él era especialista en aviones y entonces analizaba el tamaño, el peso del avión, las alas, y también la velocidad de despegue y del planeamiento, ¿no? Y entonces lo que él dijo es que matemáticamente eso no podía volar, porque si tú metes todo eso en una ecuación, pues el abejorro no está capacitado para volar. ¿Por qué? Porque es... ¿Sabes? No puede. Ahora, él no quiso decir que no pudiera volar o que no creía que los abejorros volaran. Lo que quería decir es que matemáticamente él no podía explicar en una clase qué estaba pasando ahí. ¿Sabía que volaban? Sí, pero él no podía llegar a explicarlo. Hay cosas en la vida que no podemos explicar. Hay cosas en la vida que sí podemos explicar. Y estos escribas entendían algo, porque tenían una parte de verdad. Pero al mismo tiempo, al entender y aferrarse a esa parte de verdad, estaban perdiéndose todo el pastel. Y es que el Hijo de Dios estaba delante de ellos y no pudieron verlo. Entonces, eso también es enseñanza para nosotros, escépticos. Y algunos somos creyentes, pero a veces vivimos como escépticos, como si Dios no existiera. Y nos estamos perdiendo la intervención de Dios en esta historia tan bonita. Nuestro último personaje, el agujereado. Este es el pobre que nunca sale en las historias porque, a ver, todo el mundo se fue a su casa feliz y se quedó el hermano con la casa agujereada. Eso no está bien. No está bien porque, a ver, todo el mundo se va, todo el mundo coritos, aleluya, todo el mundo gozoso, feliz, ¡guau! El paralítico cargando su camilla, los amigos, qué bien lo hemos hecho, y ¿quién paga la cuenta? Pues no lo sé, porque la Biblia no habla mucho de este hombre.
Para mí es muy romántica esta escena, muy, muy romántica. Y tú la puedes pensar, imagínatelo como quieras, de las dos formas, ¿no? Enfadado, estos cristianos. A ver, estaba en su casa diciendo, ya, la última que hacemos con su mujer, ya, la última que hacemos, sí, porque, ¿sabes? Bueno, yo quiero imaginarme a alguien gozoso, no sé, me lo imagino así, alguien gozoso diciendo, escuchadme, esto ha pasado en mi casa. ¿Puede haber algo mejor? Y a mí eso me llena de ánimo, ¿no? Y yo sé que aquí estamos muchos, sé que muchos han sacrificado mucho por Jesús, por su familia, por sus hijos. Pero al mismo tiempo hay veces que miras el techo y te encuentras los agujeros y dices, ¿para qué? Yo sé que hay madres que se desviven por sus hijos, padres que trabajan, amigos, gente que intenta hacer el bien y luego le maltratan. Y yo quiero darte una palabra de ánimo también, porque dice la palabra que Mateo 10:42, que cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo, no perderá su recompensa. Entonces nosotros cuando damos algo, tenemos una recompensa. Y eso es tremendo. Y al mismo tiempo, dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces todo lo que hagamos, siempre con fe. ¿Estás sacrificando? Pues tenlo por gozo. Y al mismo tiempo, si no estás sacrificando nada, te estás perdiendo una recompensa. Entonces, sacrifiquemos, demos, porque sabemos que el Señor nos va a dar y nos va a recompensar. En esta historia hay un quinto personaje que lo sabemos todos, que es Jesús. Ese es el Dios al que adoramos. Mira, Jesús fue compasivo con el débil y con el necesitado. Vemos aquí con el paralítico, le cambió la vida. Y fue capaz de enfrentarse a los religiosos y a los opresores que impedían el amor en la tierra. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Él trajo una cosa que nadie podía traer, y es verdad y luz. Y en esta historia tú la estás leyendo y me encanta, ¿no? Porque es tan gráfica. La multitud, la gente, la puerta, la gente mirando por la ventana o asomado ahí en la puerta del corrillo. Y entonces baja el paralítico y Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Y es como, ¿de qué va? No pega. Tiene que haber algo más. Pero Jesús sabía lo que decía y Jesús sabía cuál era el problema de ese paralítico y de todos los demás y de todos los hombres, que es el pecado. Entonces, a veces nos guste más o nos guste menos, el tema está en el pecado. Isaías 59:2 dice que vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y los hombres. Entonces, el pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado nos separa de la bendición, el pecado nos separa del gozo. Ahora, ¿cómo se puede reconciliar uno con Dios? Pues Jesús lo dijo, versículo 5. Dice todo el versículo, dice que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿qué es lo que activó la fe? ¿Qué es lo que activó la salvación y el perdón de los pecados? La fe de ellos. Ahora me pregunto, esto es un poquito más complicado de entender, pero ¿cómo podía decir Jesús, tus pecados te son perdonados? ¿En base a qué? ¿Cómo se le ocurre decir que tus pecados te son perdonados? Porque en el Antiguo Testamento había todo un sistema de sacrificios y tú tenías que llevar un determinado animal para que tus pecados fueran perdonados. Pero entonces nos encontramos allí a un hombre, sin más, que lo bajaron y entonces de pronto dice, al ver la fe de ellos, tus pecados te son perdonados. Entonces Jesús estaba abriendo un nuevo camino, diciendo que la fe, y solo la fe,
Y no hay que hacer más, solo la fe. ¿Me vas a decir que por subir unas escaleras, hacer un agujero en el techo y bajar a un paralítico, puedo llegar al cielo, puedo ser salvado? Sí, solamente la fe. Cuando expresamos nuestra fe, somos salvos. Sí, eso es lo que está diciendo. Romanos 3:21 dice que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo, solamente por la fe. Solamente por la fe. Muchos hemos heredado una creencia de que estamos en paz con Dios cuando vamos a la iglesia, cuando cumplimos los 10 mandamientos, cuando hacemos nuestros devocionales, cuando... No, solamente la fe, solamente la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, Efesios 2:8. ¿Y qué pasa cuando tenemos fe? Que estamos justificados delante de Dios, estamos en paz con Dios. Ya casi lo último. En esta historia hay un juego de palabras que tal vez no te has fijado, pero empieza con 4 amigos cargando, literalmente cargando a un paralítico. Y al final la historia acaba con un paralítico cargando con su camilla. Este mismo verbo que usa de cargar es el verbo que usa en Juan 1:29 cuando dice el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Jesús cargó nuestros pecados en la cruz. Jesús hace que nosotros podamos cargar con nuestra vida. ¿Nosotros podemos vivir con el paralítico caminando? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Expresar nuestra fe. Voy a pedir que toquemos una última canción y mientras la cantamos quiero que pienses en esto, en esta historia que tiene a 4 amigos que expresaron la fe. Fue una forma de expresar la fe. Tú puedes expresar de muchas formas la fe. Estos amigos, ¿cómo lo expresaron? Simplemente caminando, simplemente subiendo, simplemente haciendo un agujero y descargando al paralítico. Pero antes de eso, tuvieron que tomar una decisión. Entonces, cuando acabemos la reunión, y por eso quiero que pienses durante la canción, vamos a tener ahí unos evangelios donde está este versículo. Y si tú no has creído, si tú no sabes si tus pecados han sido perdonados, quiero que decidas en esta canción, como aquellos paralíticos, como aquellos en esa cena, diciendo yo voy a ir, yo voy a coger el evangelio, yo voy a pedirle perdón a Jesús, yo voy a recibir el perdón de mis pecados. Si tú ya has creído no tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque justificados por la fe tenemos paz para con Dios. No hace falta que volvamos a pedir perdón por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ya fueron perdonados. Entonces los que hemos creído tenemos ya perdón de los pecados. Pero sé que no todos hemos creído, sé que no todos estamos seguros de nuestra relación con Dios, sé que no todos estamos en paz con Dios.